Pero vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 12. Los que estuvieron aquí el domingo pasado recordarán que tomamos los dos primeros versículos de Romanos 12 para hacer un llamado a todos nosotros a una vida auténtica cristiana, a la vida de un discípulo, una discípulo de Cristo. Y es lo que esta próxima serie de sermones va a cubrir: cómo ser un cristiano auténtico conforme a la palabra de Dios. Y yo voy a estar hablando en muchas diferentes maneras de este tema, así que amárrense los cinturones bien. Quiero comenzar con un video, pero déjeme leer, está bien, déjeme leer estos dos versículos. El domingo pasado enfocamos este versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o lo que es vuestro culto racional. El segundo versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Y aquí está: no os conforméis, esta palabra conformarse, sino transformaos, otra palabra, metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Transformaos por medio de la renovación, otra palabra importante, anakainosis, renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, la mente humana, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave en todo esto es la palabra transformarse, transformaos, metamorfos. Y es una palabra que tiene mucho significado. Y yo quiero presentarles un video de lo que es la metamorfosis en la biología animal, para que ustedes entiendan cómo una larva, Marlene, por favor, ponlo, sí, cómo una larva se convierte en una bella mariposa. Es una suerte que los más grandes comilones del reino animal sean los seres más pequeños. Una oruga es el pasado de cualquier mariposa. Son bebés de mariposa, larvas, la fase inmadura. Para convertirse en un precioso adulto con alas de colores y órganos sexuales, deben comer. Y comer mucho, sin parar. Se calcula que las larvas llegan a ingerir y digerir hasta 86.000 veces su propio peso en materia vegetal. Se trata del récord mundial en capacidad de tragar. Pero glotón es aquel que come más de lo que debe. Y la oruga no lo hace por gula, sino por necesidad. Una metamorfosis demanda un gran consumo de energía. Requiere haber hecho acopio de muchos nutrientes y reservas de grasas y proteínas muy específicas. La transformación de los insectos es un proceso realmente asombroso, aún inexplicable. Un ser se hace zumo dentro de una cápsula hermética. Y al cabo de unas horas, o unos meses, o incluso años, según la especie y el clima, el líquido se reconstruye en un nuevo ser sólido. Y toma una forma profundamente distinta a la morfología de su etapa larvaria. Algunos insectos, después de sufrir su metamorfosis, ya no necesitarán tomar alimento. Su objetivo será en exclusiva conseguir procrear. Okay. Algo pasó allí.
Está bien, lo que están viendo, por si acaso, han visto lo principal, es cómo esta oruga, este gusano, pasa por un proceso de transformación y lo primero que hace es que engulle una cantidad de materia prima, hasta 86,000 veces su tamaño, digamos, su peso. Entonces entra en esa crisális, se crea como una protección alrededor y se derrite adentro, se vuelve zumo, dice aquí la palabra, un jugo, es una sopa, muere totalmente y se deshace dentro de la crisális. Y de esa materia, ahora que es una sopa de potencialidad, se reconstruye y se reconfigura y sale entonces y toma la forma poco a poco de una mariposa. Y el que ha visto ese animalito, esa larva, esa oruga tan fea y tan carnal, comiendo y ve una mariposa delicada con sus bellas alas, es algo que es un misterio increíble. Es un cambio de forma, metamorfosis. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí cuando dice de metamorfosis, transformaos. El segundo versículo, por favor. Dice transformaos, metamorfo es el infinitivo. Cambien de forma. Y esa es la palabra que la ciencia le da a ese proceso de transformación de una oruga a una bella mariposa. Y eso es lo que se supone que nosotros experimentemos en nuestra propia vida. Hemos iniciado esa serie de mensajes acerca de cómo ser un cristiano auténtico, un discípulo verdadero de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué significa ser un cristiano auténtico? Vimos que en el primer versículo Pablo habla de presentarnos delante de Dios, y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer todos los días. Y cuando venimos al Evangelio, tenemos que presentarnos delante del Señor para que Él nos tome y haga de nosotros lo que Él quiera, como un sacrificio vivo delante del Señor. Venimos y nos ofrecemos como un sacrificio para el placer y la aprobación de Dios, y vivimos siempre entonces consumiéndonos delante del Señor. Y vimos que Pablo dice, esto es lo que constituye vuestro culto racional. De nuevo, esa idea del culto racional nadie entiende, excepto si usted va al griego original. La palabra racional es logiken, que quiere decir verdadero, genuino, espiritual. Lo que Pablo está diciendo que nuestra verdadera forma de adorar a Dios y de servir al Señor es vivir de manera que nuestra vida esté continuamente presentándose delante de Dios y consumiéndose. Que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, como dice la Biblia, de pensamiento, de relacionarnos con los demás, nuestro trabajo, todo es eso, el sacrificio consumiéndose lentamente delante del Señor. Y eso es lo que constituye nuestra verdadera adoración, nuestro culto genuino. Si tú no estás consumiéndote delante de Dios todos los días de tu vida, ofreciéndole la esencia misma de tu vida al Señor continuamente, tu dinero, tu tiempo, tus energías, tus talentos, tu familia, tu carrera, todo, si Dios no tiene la prioridad en todo eso, no eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Y lo que Dios te está llamando es a que vivas así. Y yo te invito a preguntarte, ¿estoy yo viviendo de esa manera como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? ¿Dónde es que verdaderamente adoramos a Dios? ¿Dónde es que se adora a Dios verdaderamente? Ustedes dirían, la iglesia, claro que sí, en el templo, cuando venimos el domingo, por ejemplo, no. El santuario verdadero está dentro de ti. Y tú lo portas 24 horas al día. ¿Usted sabe cuando usted verdaderamente comienza a adorar a Dios? Cuando usted sale de la iglesia. Es cuando viene la verdadera adoración, en su trabajo, en su casa, en la calle, en su vecindario. Y eso fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Viene el día, y ya es el día y la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. ¿Dónde? En Jerusalén, en el pozo de Jacob, en Samaria, como dijo ella. No, en espíritu y en verdad, es decir, adentro. No es un sitio físico, sino es el lugar de nuestra vida. Donde quiera que estamos, ahí estamos adorando al Señor. Ser un sacrificio vivo, como dice Pablo, significa vivir como un sacrificio muerto. Hemos muerto al mundo y lo que somos lo hemos dedicado al servicio exclusivo del Señor. En Colosenses 3, versículos 2 y 3, dice, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir como muertos a la carne y al mundo y vivos al Espíritu y al reino de Dios. Ahora, entrando ya en materia, en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza: os ruego pues que no se conformen a este siglo. Hay una palabra que no se registra en las traducciones al español o al inglés, que está ahí, que es la palabra y, una conjunción, y no se conformen a este siglo. Porque lo que Pablo está haciendo en el versículo 12 es continuando su trayectoria de pensamiento que inició en el versículo 1. Lo que Pablo está desarrollando es su pensamiento acerca de cómo se vive como un sacrificio vivo. Y Pablo comienza con una cosa negativa. Dice: no se conformen a este siglo. La palabra conformar quiere decir: no asuman la forma de este mundo. No asuman el estilo de vivir de este mundo. Y la palabra mundo es la palabra aion, que quiere decir época, cultura. No es la palabra mundo en el sentido físico de la palabra. Cuando la Biblia habla de mundo, se está refiriendo a la cultura. No ajusten su vida al patrón que el mundo lleva. No vivan como el mundo. No se dejen cooptar y a configurar según los esquemas culturales, intelectuales, morales del mundo, de la cultura, de la sociedad. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del mundo, se refiere a eso: la cultura, cómo el mundo piensa, cómo la cultura secular hace sus cosas y procesa la vida. La idea es que para ser verdaderos cristianos no podemos permitirnos vivir y pensar como el mundo, como piensa y actúa la cultura prevaleciente. Cada cristiano, los cristianos somos gente contracultura, somos contraculturales, somos no conformistas, no nos conformamos al mundo. Nuestras vidas deben contradecir al mundo por su misma naturaleza. Juan 15, versículos 18 al 21. El Señor Jesucristo dijo: si el mundo los odia a ustedes, mire cómo pone la relación entre el cristiano genuino y el mundo. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. ¿Y cómo terminaron? Crucificándolo. Dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí y los saqué del mundo, por eso es que el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les dije: el siervo no es mayor que su señor. Y si me han perseguido a mí, también a ustedes los van a perseguir. Si ustedes han guardado mi palabra, si ellos guardaran mi palabra, también guardarían la que ustedes le predican, porque están en consonancia uno con otro. Por favor, el próximo versículo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen el mundo, no conoce los valores del reino de Dios. Y el versículo 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa, porque ya han escuchado lo que yo les he predicado. Por favor, continúa, Marlene, no te apures. ¿Hay más? ¿Eso es todo? Ok, entonces el 22, ¿no? El que aborrece a Cristo también aborrece al Padre, y nos aborrece a nosotros porque nosotros estamos unidos a los valores del Padre. Entonces ven ustedes que la relación del cristiano genuino y la del mundo es de antagonismo. El mundo nunca nos va a amar si estamos viviendo la vida conforme a lo que el Señor dice. La única forma en que obtendremos la aprobación del mundo es haciéndonos como el mundo y adoptando su forma de ser y ajustándonos a él. Es inútil, hermanos, intentar que el mundo nos ame. Hay muchas iglesias que están por allí cambiando su nombre, cambiando el mensaje para hacerlo más aceptable, omitiendo mencionar una cantidad de cosas porque no quieren escandalizar a la gente. Eso pasa sobre todo mucho en el mundo anglosajón, lo digo con todo respeto. Pero hoy en día hay un esfuerzo muy grande para ganarse a la gente, reduciendo el mensaje del evangelio, creyendo que de esa manera la gente va a entrar más a la iglesia. Y no es así. Si una iglesia está predicando el evangelio verdadero, el mundo no va a ser popular. Solamente aquellos que vean
el valor del mensaje del Evangelio, van a entrar, y para eso no tenemos que omitir nada del mensaje genuino de Jesucristo. Es una trampa, verdaderamente una ilusión. Nada de esto cambiará el hecho de que existe una enemistad natural entre nosotros y el mundo. Y por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo, no se cambien, no se ajusten a este mundo. Entonces lo primero que Pablo dice es, debemos evitar tratar de encajar en y adoptar los patrones de pensamiento y actuación de la cultura en la cual vivimos. Lo que tenemos que hacer es respirar hondo y vivir la vida contracultural que Dios nos ha llamado a vivir como hijos del reino de Dios. Amén. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Que si hacemos eso, experimentamos autoridad, bendición, provisión, poder y la vida plena a la cual el Señor nos ha llamado. Primero, no se ajusten al mundo. En segundo lugar, Pablo dice ahí en el versículo 2 otra cosa. Una alternativa a esa forma falsa y fácil de vivir el cristianismo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Experimentando continuamente renovación. No se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Las palabras que Pablo usa aquí son para renovación: anakainosis, se refiere a renovar continuamente, y metamorfo, que es la palabra que ustedes vieron encarnada en ese video, que se refiere a una transformación completa de algo. No solo en el exterior, como vimos en la oruga, sino en el interior mismo. Esa oruga desaparece y entonces es reconfigurada en algo irreconocible, que es esa bella mariposa. Y Pablo dice, en vez de conformarse al mundo, renuévense perpetuamente en su mente, su forma de pensar, de tal manera que llegue el día en que ustedes se hagan irreconocibles, de tan grande que habrá sido su transformación. Ahora, ¿por qué dice Pablo, transformaos en vuestro entendimiento? Porque según tu forma de pensar, según tu mente, según tu disposición intelectual, así va a ser tu vida. Si tú permites que Dios vaya cambiando tu forma de pensar, de actuar, de ser. La palabra mente no se refiere solamente al intelecto, al cerebro. Se refiere a la personalidad, se refiere a tu disposición en la vida, tu actitud, tu carácter, tu forma de relacionarte con los demás, tu postura general hacia la vida, tu visión de mundo, por así decirlo. Eso tiene que transformarse, porque de esa fuerza motriz que es tu mente, tu forma de pensar, vendrán tus acciones, relaciones, todo lo demás. Una manera para hacerlo relevante a lo que hemos experimentado esta tarde aquí. Una persona, hay mucha gente que viene a la iglesia y se escandalizan de que la iglesia le pida dinero a la gente. Poniendo de esa manera, primero, esa es la manera en que ven. Aquí está este pastor pidiendo dinero, seguramente para comprarse un Mercedes o lo que sea, y para tener una casa grande y lujosa, etcétera. Su mente está pensando de esa manera. Vienen a la iglesia y piensan que la iglesia es simplemente una explotadora, o que las iglesias piden más dinero de lo que deben, y que su dinero es suyo, y que de ese dinero que es suyo, porque ellos se lo han ganado y lo han trabajado, ellos tienen la gran generosidad de darle un poquito a la iglesia. Así es que piensa su mente. Ese es su entendimiento de las finanzas, de la vida de trabajo, de la separación entre lo que es de Dios y lo que es de ellos. Su mente piensa y procesa finanzas de cierta manera. Pablo dice, no, cuando tú entras al reino de Dios, tú tienes que experimentar renovación en esa forma en que tú ves el dinero y que tú ves tu propia vida. Pablo dice, la Biblia dice que tú no te perteneces a ti mismo, tú perteneces a Dios. Dios te creó para su gloria y su honra, y tú existes para Él. Tus hijos no son tuyos, tú los procreaste, pero Dios te permitió que los procreara porque Él tiene un plan mayor. Esos hijos tú se los tienes que entregar al Señor. Tu trabajo y tu profesión no es tuya, eso pertenece a Dios también, porque Él te da la mente, te da las energías para trabajar. Entonces tu dinero tampoco es tuyo, porque tú te ganaste ese dinero con el cerebro que Dios creó en tu cabeza. Y Dios te da la salud y te da la fuerza. El dinero no es tuyo, el dinero es de Dios. Entonces ese diezmo que tú das no es que tú le estás dando de lo que tú tienes, es de lo que Dios te ha dado a ti y lo que a Dios le pertenece.
Entonces, Pablo está diciendo, renueva tu manera de pensar en esa dimensión de tu vida. Renuévate en la manera en que tu mente piensa, porque según tú conceptualices los diferentes departamentos de tu vida, así es que tú vas a actuar. Entonces renueva tu mente, y cuando tú entres a la iglesia, cuando tú entres al reino de Dios, cambia en todos los diferentes departamentos. Si tú antes pensabas, no, la gente simplemente existe para mis intereses. ¿Sabe cuántas personas hay en el mundo corporativo de América que su mente les dice, los seres humanos son simplemente escalones para que tú hagas dinero y tengas una vida exitosa? Manipúlalos como tú quieras. Usa medios de comunicación para cambiar su forma de pensar, para ganar más dinero, explótalos, diles que tu compañía existe para ayudar al cliente y agradarlo, pero mentira, es para explotarlo y para sacarle más dinero. Esa es su forma de pensar. Cuando ese individuo entra al reino de Dios, Dios le dice, cambia tu mente en el área de las finanzas y de trabajo. Ahora tú existes para ser un apoyo para el reino de Dios y para bendecir a otros, para que tu negocio y tu profesión sean de bendición a la comunidad. Y sí, puedes ganar dinero, pero ese no debe ser tu principio principal. Entonces, renueva tu entendimiento. Y así en todas las diferentes áreas de la vida. La manera en que tú tratas a tu esposa o a tu esposo. Si tú crees que tu cónyuge es simplemente un ciudadano de segunda clase y que en realidad tú eres el de primera clase, tú vas a explotar a tu esposa. Si tú crees que tus hijos no tienen derecho a decirte nada en tu vida, tú no le vas a dar oportunidad de decir nada, sino que ustedes hagan lo que yo digo. Y Pablo dice, no, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar en el área del matrimonio, en el área de cómo tú educas a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de renuévense en su entendimiento continuamente, hasta que esa renovación en todas las áreas de su vida le pase como le pasó a esa larvita, que todo lo que tú eras antes se volvió una sopa, y de ahí Dios creó a esa nueva persona, ese nuevo creyente. Y que, ¿qué pasa? Años después, cuando la gente viene, alguien que no te ha visto en 20 años, y viene y te encuentra en la iglesia, y tú le dices, ¿te acuerdas de mí? Antes hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y dices, wow, está irreconocible, porque usted ha cambiado. Se ha renovado tanto que ya es como si fuera otra cosa nueva, otra personalidad, otro individuo. Y así debe ser la vida cristiana. Yo le pregunto a ustedes, y me pregunto a mí mismo, ¿tú estás experimentando cambios en tu vida ahora mismo? ¿Puedes tú decir verdaderamente que tú eres muy diferente a como eras hace 10 años o 15 años atrás? Tu respuesta debe ser sí, yo he cambiado en muchas cosas y he mejorado en muchas maneras, porque hay muchos cristianos que son exactamente lo mismo que fueron hace 10, 15 años atrás, siempre teniendo los mismos problemas, siempre las mismas quejas, siempre los mismos defectos, siempre los mismos temas que tenían hace 10, 15 años atrás. No han cambiado en muy poco. Y la Biblia dice, no, renuévate continuamente por medio de tu entendimiento siendo renovado. Entonces, dos cosas: no te acomodes al mundo, no dejes que el mundo te cambie tu forma de pensar y de ser. Número dos, más bien renuévate tú en tu forma de pensar y cambia tu entendimiento de todas las áreas de tu vida, de manera que se adecúen al reino de Dios. Finalmente, la tercera cosa, ¿qué pasa cuando tú cambias en todas esas áreas? Tú entonces confirmas y compruebas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vives con un sacrificio continuamente siendo transformado, cuando tú rehusas a que el mundo determine la forma de vivir y de ser y de pensar tuya, cuando tú te tiendes al Señor y le dices, Padre, haz de mí lo que tú quieras, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Cuando Dios te somete a ese proceso de cambio, de transformación, que hemos hablado en otras ocasiones, donde Dios te va poniendo en pruebas, dificultades, te pone en su plan de entrenamiento y tú te dejas. Y tú usas todo lo que viene a tu vida como material para la mariposa que tú vas a hacer un día. Y todo lo que pasa en tu vida, tú le dices, Señor, úsalo para tu gloria. Me someto a tu trato. Quiero cambiar, quiero ser nuevo, quiero ser diferente, quiero ser de bendición al mundo. Cuando tú vives así, rehusando a que el mundo te meta en su molde, y tú has reconfigurado tu manera de pensar en todas las diferentes áreas en que un ser humano piensa, ¿qué pasa? Que entonces
la bendición de Dios cae sobre tu vida. Y Dios comienza a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tus oraciones comienzan a tener más autoridad delante del trono de Dios. Y tú oras y tú ves que Dios comienza a responder y a bendecirte. Le testificas a gente y gente viene al conocimiento de Cristo a través de tu autoridad. Tu testimonio cobra más fuerza, más poder. Dios bendice tu matrimonio o te bendice a ti si no eres casado en tu vida individual. Sana tus heridas, te reforma. Si antes eras dado a la depresión, al autodesprecio, a la autocondenación, poco a poco Dios te va permitiendo verte a ti mismo como ese hijo de Dios, aprobado por Dios, bendecido por Dios, con buenos propósitos, con un destino que Dios tiene para ti. Tú ganas autoridad sobre tu vida pensante, emocional, tus luchas, tu complejo de inferioridad, tu forma pecaminosa de tratar a los demás o de vivir tu propia vida. Tú comienzas a prosperar. Dios comienza a bendecirte en diferentes maneras. Tú experimentas una extraña paz. Experimentas un sentido de propósito en tu vida. Tu vida tiene propósito. Te recuperas y rebotas más fácilmente de las crisis y los reversos de la vida. Perdiste tu trabajo y en vez de querer pegarte un tiro y terminarlo todo, dices, ¿sabe qué? Dios dio, Dios quitó, Dios tiene algo mejor para mí. Entonces ya tú sabes que te vas a meter tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de buscar el propósito de Dios. Padre, tú sabes por qué yo perdí este trabajo y eso quiere decir que tú tienes algo mejor. Así que ya tú conoces, porque eres un cristiano que está siendo trabajado, conoces la palabra, conoces la obra de Dios y tú sabes que Dios te va a sacar de eso de alguna manera. Porque tú has visto tantos patrones en la Escritura donde Dios saca a gente de grandes aprietos o abre el mar rojo delante de ellos. En otras palabras, ¿qué pasa? Que tú pasas de ser un cristiano enclenque y débil y fácilmente manipulable por las circunstancias a ser un cristiano de autoridad, de poder. Estás ganando terreno en todas las áreas de tu vida. Tu matrimonio está siendo bendecido. Tus hijos reflejan la vitalidad de su papá o de su mamá, de un hogar donde la palabra de Dios reina, donde las decisiones se hacen conforme a la palabra, donde los problemas y las luchas y los conflictos se resuelven conforme a patrones bíblicos. Y tus hijos están mirando todo eso y están aprendiendo y están creciendo también ellos en autoridad y en confianza porque ven a papá y a mamá viviendo una vida ordenada. Tus finanzas comienzan a prosperar también. Y Dios bendice tus finanzas, bendice tu cuerpo, bendice tu salud. Y si pierdes la salud, Dios te da la fortaleza para resistir cualquier cosa. Y para aprender que tú no dependes de tu cuerpo solamente para tu felicidad. Que aún con limitaciones, tú puedes ser un hombre o una mujer plena. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano que ha vivido esa vida de renovar su entendimiento, comprueba cuál es la buena voluntad de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué es que Dios me promete tanto? Y yo oro y pido y hago y vengo a la iglesia y no compruebo, no veo esa realización de la promesa de Dios. Parte es porque la obra interior que Dios tiene que hacer en tu vida no se está cumpliendo. Cuando tú te das al Señor, cuando tú dejas que Dios te limpie, te sane, te transforme, la bendición de Dios comienza a caer sobre tu vida en todas las áreas y tú compruebas esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que tengamos vidas tremendamente poderosas y positivas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué es que mi vida no refleja esa vida abundante que Cristo dice? Otros leen Jeremías 29:11. Porque yo sé los propósitos que tengo para vosotros, o pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hay gente que dice, bueno, pues Dios dice eso, pero ¿dónde está ese fin maravilloso que Dios dice que tiene para mí? Bueno, todo depende de que tú seas un receptáculo adecuado para las bendiciones de Dios. Esa es la parte que tú tienes que hacer. Porque lo que está pasando muchas veces es que nosotros no estamos haciendo lo que nos compete, que es entregar nuestra vida al Señor. Ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Queremos estar con Dios y con el diablo. Guardamos 2 sets de libros, uno para el IRS y otro para supuestamente para la gente que nos ve en la iglesia. Y Dios dice, no, tú tienes que unificarlo todo. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida?
Y yo me hago esa misma pregunta también junto con ustedes. ¿Estoy yo viviendo mi vida como un sacrificio vivo? ¿Estoy yo entregándole al Señor cada día pedazos de mi ser? ¿O estoy yo más bien pensando en el mundo, ganar mi vida? El Señor dice, el que gane su vida, ¿qué pasará? La perderá. Y el que pierda su vida, ¿qué pasará? La ganará. En otras palabras, hay muchos cristianos que lo que queremos en realidad es ganar nuestra vida y preservarla. Y no queremos, como la oruga, meternos en la crisálide y morir. Nos quedamos siempre siendo oruga. Pero si tú estás dispuesto a morir y a meterte y convertirte en una sopa para que salga una bella mariposa, Dios dice bienvenido. Vamos a trabajar y yo te prometo que vas a tener una vida abundante, una vida maravillosamente admirable y hermosa. Y eso es lo que yo quiero invitarles en esta tarde, ¿no? Esos 2 versículos son versículos maravillosos que hacemos muy bien en meditar sobre ellos. Cerremos nuestros ojos o bajemos nuestra cabeza o lo que usted quiera hacer, pero entre en ese lugar íntimo de su mente y de su espíritu ahora y tómese unos segundos para renovar ese compromiso. Y yo quiero invitarles, hermanos, si alguno de ustedes no ha entregado su vida a Jesucristo esta tarde, quiero invitarle a hacerlo en este momento. Si usted no ha dado su corazón al Señor, ese proceso de metamorfosis y de transformación solo se da cuando Cristo es el poder que anima nuestras vidas. Tú no lo vas a poder hacer por ti mismo, jamás. Tú necesitas la presencia de Jesús en tu hogar, en tu vida personal, íntima, en todo lo que tú haces. Yo quiero invitarte en esta tarde a hacer un pacto con el Señor Jesucristo. Si tú quieres levantar tu mano y entregar tu vida al Señor y decirle al Señor, Padre, yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar. Te invito a levantar tu mano ahora, pasar aquí al frente, ponerte de pie. Si has venido con una persona y quieres dar ese paso de fe, te invito a hacerlo. Como tú sientas en tu corazón. La plataforma está abierta para que tú hagas eso en esta tarde. Y queremos simplemente orar y ponerte en las manos del Señor. Orar contigo. Y tú dices, Padre, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero pasar de ser una oruga a una bella mariposa. Yo quiero experimentar el nuevo nacimiento. Jesús dice que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Y eso está hablando a la metamorfosis, a la transformación. Una oruga nace de nuevo y se convierte en mariposa. Tú naces de nuevo cuando Cristo entra a tu vida. Y por eso es que nosotros insistimos tanto en eso. No te vayas sin dar ese paso de fe. Invita a Jesús a entrar a tu corazón. ¿Por qué no dice, Señor, cambia mi vida? Te ofrezco mi matrimonio, te ofrezco mi casa, te ofrezco mi mente. Yo te necesito dentro de mí. Si usted no lo ha hecho, yo me estoy refiriendo a usted. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, el Señor le está llamando a usted esta tarde. Y si usted no le dice que sí, le está diciendo que no. Si no lo has hecho antes, aquí están las puertas abiertas. Quiero orar contigo. El Señor quiere que tú le abras la puerta para Él entrar a tu corazón. Atrévete a dar ese paso de fe en esta tarde, en el nombre del Señor. Queremos orar contigo, eso es todo. Y quiero que algunos hermanos, esta pareja que pasa por acá, pasen por aquí, 1 o 2, Vanessa, eso es, y alguien más que los acompañe. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo hace que la oruga se convierta en mariposa. Y yo les felicito, mis hermanos. Yo sé que cuesta hacer esto. Y no se preocupen, que el Señor está comprometido con ustedes a caminar ese camino. Día a día ustedes se convertirán de oruga en mariposa. Todos los días un poquitito más. A la oruga le toma semanas y a veces meses y meses para que se dé el proceso ese de la metamorfosis. A ustedes les va a tomar también. Y sabe que nosotros, hasta que no nos morimos, no termina el proceso. Ahí, Dios quiere caminar con ustedes ese proceso. Y si hay alguien más, este tiempo está abierto. Si por alguna razón usted siente que esta palabra le ha calado en su corazón y usted quiere reaccionar a ella en una forma intencional, yo le invito también a pasar aquí al frente en este momento y entregar su vida al
Señor. Oruga, conviértete en mariposa. Me parece un buen título para este sermón, de hecho. Oruga, conviértete en mariposa. Pero tienes que comenzar invitando a Cristo a tu corazón. Y a ti, miembro de León de Judá, a ti, diácono o diaconisa de León de Judá, también la invitación esta tarde se extiende en una manera, y es: comprométete a ese sistema, comprométete a ese estilo de vida, comprométete a esa ética de vivir para Cristo, vivir para el reino de Dios. Conviértete, es adentro, es un proceso desde adentro. Hijos de Dios, yo creo que, les digo sinceramente, los mejores tiempos para esta iglesia están por delante. Dios tiene algo extraordinario para esta iglesia, pero comenzará con un pueblo radicalmente comprometido con el reino de Dios. Comenzará con hombres y mujeres que no se conformen con darle al Señor una partecita. Comenzará con gente desesperadamente deseosa de que Dios tenga el 100% de su ser. Gente que esté dispuesta a morir para que Cristo viva en ellos y se sustituya. Nuestra oración diaria, Congregación León de Judá, debe ser: Padre, mátame para que Cristo nazca en mí. Y yo te pido que hagas esa tu oración en esta tarde. Conságrate al Señor y conságraselo todo a Dios. Conságraselo todo, ahora mismo, como yo estoy haciendo ahora mismo. Padre, los años que me quedan por delante los viviré para ti y para tu gloria. Y me consumiré en la mesa del sacrificio para que tú te agrades y que tus propósitos sean cumplidos. Así que todos ustedes que han pasado al frente, les invito ahora a hacer esa confesión. Señor Jesucristo, tú eres mi Dios, me comprometo a ser tu siervo. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Tú eres mi dueño y eres mi salvador, y en ti yo encuentro mi esperanza de vida eterna. Yo te serviré y te seguiré todos los días de mi vida, y me consagro a ti y a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a vivir esa vida de compromiso con el Señor. Dios te bendiga, hermano. Vivan esa vida, y yo les prometo que su vida va a ser algo maravilloso, un jardín florido. Y me gozo tanto de ver esta bella familia. Qué lindos. Dios les bendiga. Y a cada uno de los individuos que están acá también, les bendigo en el nombre de Jesús. A vivir esa vida radicalmente comprometida. Qué bueno. Me alegro, hermano, me alegro. Dios te bendiga. León de Judá, que la gracia del Señor sea con ustedes. Hemos aprovechado bien el tiempo. Bendecidos.